papá, lo que me vio en lo que motivó que no me pudiera conectar porque estaba con mi papá en el hospital. Así que también le reitero mis disculpas por toda la situación. Sé que muchos de ustedes ya tienen otro compromiso. Sé que están sacando un poquito de su tiempo para escuchar esta exposición. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible para que puedan comprender y conocer un poco sobre un autor que casi muy poco se conoce en las ciencias sociales y sobre todo en el marco de la historia, que tiene que ver con Reinhard Koselleck. Voy a subir un PowerPoint un momentito, déjenme subirlo. Listo, déjenme poder, pueden ver el PowerPoint, disculpen. Sí, profesor. Ok, Se puede ver ya. sí, ok. Bueno, voy a tratar de contextualizar un poco la vida de Koselleck. Koselleck es uno de los historiadores más importantes del siglo XX, pero quizás un poco desconocido en lo que es la historia, en lo que es los estudios históricos en Panamá. Yo la verdad hasta hace muy poco tiempo lo desconocía y la verdad el aporte que ha hecho Koselleck a los estudios históricos son altamente importantes. Así es que eh, voy a tratar de explicarle un poquito la biografía de Koselleck. Koselleck desde muy joven, a los 17 años, ingresó a lo que es la Academia Militar en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y Koselleck tuvo una característica que es inusual en muchos pensadores, pero que en Europa ha tenido una característica muy particular, es que muchos intelectuales alemanes, muchos simpatizaron con el régimen del nacionalsocialismo, el régimen nazi. Muchos pensadores, filósofos, historiadores simpatizaron con las ideas nazistas de Hitler y participaron. En el caso de Koselleck, participó como soldado en la Segunda Guerra Mundial del lado del ejército alemán. Una situación muy similar tenemos, por ejemplo, con Martin Heidegger, que es considerado uno de los filósofos más importantes, simpatizó también con el nacionalsocialismo y Koselleck no fue la excepción en este caso y Koselleck desarrolló mucho la lucha política y la lucha militar defendiendo al régimen nazi. Así es que pudiéramos cuestionarle a Koselleck que, bueno, pero era muy joven, tenía apenas 17 años cuando entró en el ejército y quizás no tenía la madurez política para entender lo que estaba pasando dentro de la propia Europa. Así que esto es muy importante que sepamos que Koselleck tuvo esta situación y fue muy importante en el que lo marcó. Definitivamente la Segunda Guerra Mundial fue un escenario que marcó la vida de muchos pensadores y también modeló en alguna medida las ideas que se desarrollaron. Koselleck también tuvo una gran importancia, como dice aquí, es un destacado historiador alemán, exploró cómo los conceptos se forman, evolucionan y dan forma a nuestra comprensión del mundo. Esta lucha, este tema de los conceptos, y lo que vamos a ver hoy es la historia conceptual de Koselleck. Cuando hablamos de la historia conceptual es precisamente porque
Eh, los conceptos no son conceptos que estén alejados de la subjetividad humana. Cuando se construye un concepto, ese concepto está cargado de una fuerte impronta ideológica, como decía, por ejemplo, un gran pensador francés como fue eh, Luis Althusser. Él decía que los conceptos son palabras, son bombas. Los conceptos realmente son importantes en la construcción y deconstrucción de la realidad social. La diferencia que hizo Coxelet en su historia de los conceptos es que utiliza el lenguaje y la realidad histórica ofreciendo una perspectiva única sobre el desarrollo de las ideas y políticas. Coselet lo que hace es que va construyendo una serie de categorías muy influenciado por el pensamiento kantiano, y estas categorías que va a ir desarrollando Coselet las va a ir contextualizando. Una palabra es una palabra seca. Si yo digo la mesa, es una palabra seca, pero si yo contextualizo la mesa, que me puede servir para determinados fines, entonces la palabra se convierte en concepto en la medida en que yo voy contextualizando esas palabras y les voy dando un sentido y le voy dando una definición conceptual a ese, valga la tautología, a ese mismo concepto. Esto significa que los conceptos que va construyendo Coselet a lo largo de su historia, eh, cuando se habla de la historia conceptual, hablamos de que Coselet no solamente escribió este libro que lleva por título Historia de conceptos, estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social, sino que Coselet igualmente desarrolló un diccionario con más de 7 tomos de puros conceptos históricos, como por ejemplo Estado, nación, democracia, crisis, revolución. Y todos esos conceptos se diferencian de un diccionario eh, eh, común en que estos conceptos van a ser cada uno contextualizados, tomando en cuenta sobre todo la realidad social y la realidad política. Porque, insisto, los conceptos no es que sean neutrales, los conceptos tienen una carga semántica y también ideológica, porque con los conceptos construimos, vamos construyendo un marco teórico, vamos construyendo un discurso y una narrativa que nos permite a nosotros ir describiendo la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, por eso, el término, esta construcción conceptual que hace Coselet es muy importante porque nos permite a nosotros eh, ver categorías y su aplicación de esas categorías a la realidad. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Asimismo, será capaz de comunicar posteriormente lo que ha acontecido o de narrar la historia de las propias experiencias, porque todos estos conceptos también tienen una carga experiencial, es decir, de acuerdo en el caso de Koselleck, que vivió la Segunda Guerra Mundial, muchas de esas categorías que él está utilizando, obviamente, son producto también de la experiencia política y de la experiencia nacional que vivió Koselleck en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta parte es muy importante. Y el lenguaje es precisamente ese instrumento que nos permite hacer esto. Y esto es aplicable tanto en la dimensión histórica conceptual de la historia como de la historia factual también. No es lo mismo, por ejemplo, déjeme si le doy un ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, decir célebre que celebres que celebré. Es decir, los conceptos pueden ser ambivalentes, los conceptos pueden tener diferentes acepciones, muchos de los conceptos pueden tener diferentes usos, y por eso es que cuando Koselleck construye este diccionario y este libro, precisamente lo que trata es de colocar conceptos que están contextualizados para poder entender en qué momento esa categoría se utiliza. Esto es muy importante. La historia conceptual puede tematizarse como la transformación de los significados y de la pragmática solo en la medida en que se tiene en cuenta que un gran número de otros elementos permanecen iguales y que por tanto no son repetitivos. Debo decirles que por consiguiente
solo puede comunicarse algo nuevo si se presupone que el oyente o el lector entienden todo o al menos casi todo. También quiere aportar vocablos muy innovadores y cósele parte del hecho de que el resto se comprenderá en qué sentido y si es con anterioridad. Esto lo quiero destacar. Si ven esta segunda diapositiva, que es una historia conceptual, la experiencia y los conceptos. Toda vida humana está constituida por experiencia. Es la experiencia la que nos permite a nosotros ir construyendo conceptos. Nadie puede construir un concepto abstracto o de la nada o un concepto metafísico. Los conceptos precisamente son experienciales, parten de nuestra experiencia y esa experiencia contextualizada es la que va permitiendo desarrollar los conceptos y las categorías que nos van a ir, que nos van a permitir hacer una lectura lo más concreta de la realidad. Los conceptos fijan las experiencias en el lenguaje, permitiendo acumularlas y transmitirlas a lo largo del tiempo. Recuerden que Koselleck también tuvo una fuerte influencia de lo que es la Escuela de los Anales, principalmente de Marc Bloch, que es el fundador de la Escuela de los Anales. Y Marc Bloch define la historia como la historia del hombre en el tiempo. Pero la historia nos ayuda a comprender el pasado, la historia nos permite comprender el pasado, pero la filosofía de la historia nos permite ver el futuro de hechos que pueden ser previsibles. La historia no puede ser una pseudociencia que trate, por ejemplo, de predecir hechos futuros. Lo que hace la filosofía de la historia, a diferencia de la historia, es que la filosofía de la historia analiza las categorías, analiza los hechos y nos puede permitir prever, viendo las causas y viendo las circunstancias en que estamos viviendo, podemos prever hechos futuros. Entonces la filosofía de la historia tiene esa característica de prever hechos futuros. Aquí, por ejemplo, si bien las experiencias concretas también siempre son nuevas y cambiantes, existen estructuras repetitivas en la sociedad que nos permiten comprender y narrar la historia. Obviamente todo es cambiante. Heráclito de Éfeso había descubierto que el cambio es lo único permanente en un mundo cambiante. Entonces, por eso es que las categorías siempre están cambiando porque nuestras experiencias cambian y son hechos nuevos que nos permiten a nosotros compartir esa experiencia que nos permiten construir, darle una nueva connotación, darle una nueva sección a esas categorías que nos van a ir permitiendo conocer la realidad. Koselleck también desarrolla conceptos que siempre están en tensión. Por ejemplo, lo diacrónico con lo sincrónico. Son categorías que, por ejemplo, Koselleck va a desarrollar y que se tensionan unas a otras. Y bueno, aquí en esta diapositiva estamos viendo algunos conceptos fundamentales y su estructura temporal. Aquí conceptos de registro, algunos conceptos acumulan significado y experiencia del pasado sirviendo como registro la historia. En esta definición de lo que es la historia, definitivamente la historia entendida como historia puede entenderse de muchas maneras. Debemos destacar que a lo largo de la historia han habido corrientes de pensamiento, como por ejemplo Koselleck enfrentó en esa época al historicismo alemán, que fue la corriente predominante en Alemania, sobre todo con Leopold von Ranke y el historicismo alemán, y otras escuelas también de pensamiento que van desarrollándose a lo largo de la humanidad y que Koselleck también va a tener que ir enfrentando. ¿Por qué? Porque la historia es muy compleja y no hay un solo significado de historia. Entonces hay muchos, la historia parecía convertirse en un concepto polisémico. Y cuando Koselleck habla de que debemos entender lo que es la diacronía y la sincronía de los hechos históricos, nosotros sabemos que para entender la historia se necesita periodizar el tiempo histórico.
pero también hasta las periodizaciones tienen una fuerte carga subjetiva. Por ejemplo, si nosotros vemos como, por ejemplo, a a Hobsbawm, Hobsbawm periodiza la historia como el corto siglo XX, porque para Hobsbawm la historia del siglo XX inicia con la Primera Guerra Mundial y termina, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, prácticamente diríamos que para Hobsbawm, cuando periodiza la historia, Hobsbawm la periodiza de 1914 hasta el año 1989, con la caída del muro de Berlín. Entonces, por eso es que su libro se llama el corto siglo XX. Pero para otros historiadores, igualmente utilizando otras categorías, por ejemplo, para Arrighi, es todo lo contrario. Arrighi tiene un libro donde establece el largo siglo XX, porque para dividir el tiempo histórico, Arrighi dice que lo que hay que entender y periodizar son las estructuras. Y como la estructura dominante es el sistema capitalista, prácticamente entonces él dice que el siglo XX empieza casi con la revolución industrial en el siglo XIX y que todavía estamos viviendo lo que es el siglo XX, porque él está viendo la estructura del sistema capitalista y por tanto todavía estamos viviendo esa periodización. Pero bueno, lo que les quiero decir es que al final son concepciones históricas totalmente distintas de cómo dividir el tiempo histórico. Por eso el tema de los conceptos en esta concepción de Koselleck es muy importante. Otro concepto van más allá, proyectando transformaciones futuras y abriendo nuevos horizontes de expectativas. Y esto es lo que le llama Koselleck conceptos generadores. Estado, progreso, revolución, son conceptos que constantemente están sufriendo cambios. Por ejemplo, la Revolución Francesa tuvo una sección totalmente distinta a lo que fue la Revolución Bolchevique de 1917. O la Revolución Bolchevique tuvo la concepción de revolución bolchevique es totalmente diferente a la concepción de revolución de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Entonces, obviamente, estos conceptos como Estado, progreso, revolución, son conceptos que constantemente hay que irlos innovando. En esta diapositiva vemos que es muy importante lo que ya habíamos señalado aquí, lenguaje y realidad. Para la historia conceptual, el lenguaje no es un mero reflejo de la realidad, sino un factor constitutivo de la misma. Los conceptos no solo registran experiencias, sino que también las generan y las transforman. Y esto es muy importante. Los conceptos no solamente registran experiencias, sino que también las generan y transforman. También tenemos que ver el concepto de sincronía y diacronía, que ya lo vimos, ya lo habíamos explicado un poquito antes, y el concepto de interdisciplinaridad, que para nosotros es muy importante. Yo no sé si esto de lo interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, realmente sea importante, porque al final me parece que para poder estudiar un concepto como por ejemplo el Estado, yo lo puedo ver desde una perspectiva jurídica, pero también lo puedo ver desde una perspectiva sociológica, también lo puedo ver desde una perspectiva antropológica. Entonces, lo interdisciplinario me parece que fragmenta un poco, a pesar de que se pueda tener diferentes perspectivas, fragmenta un poco los conceptos. A mí me parece que nosotros debiéramos tener es una visión unidisciplinar. Es decir, que pudiéramos unificar toda la disciplina con un enfoque único sobre un concepto como por ejemplo el Estado o por ejemplo las naciones. El concepto de nación es un concepto muy complejo también definirlo, porque yo no puedo hablar de la nación panameña, eso puede ser un concepto metafísico, que es la panameñidad. Eso también habría que definirlo de qué se trata la panameñidad. O si yo puedo hablar de la nación panameña, o si entiendo de que la nación panameña está constituida
por una serie de grupos que tienen sus propias características, como los indígenas, como los grupos negros, etcétera. Entonces yo pudiera decir que lo que nosotros estamos viendo ahí, en este caso particular, es que la interdisciplinariedad nos permite ver esa perspectiva, pero en el caso de la nación, yo me atrevería a decir que Panamá es un país pequeño, pero donde hay naciones, diferentes naciones. Y esto es una, es producto de una lectura que yo hice sobre la realidad boliviana y me di cuenta por qué Bolivia cambió su nombre a Estado Plurinacional de Bolivia. Y es que en Bolivia hay 27 grupos indígenas y para ellos esos grupos indígenas sencillamente son naciones y por tanto se habla de un Estado plurinacional porque tienen 26 grupos indígenas diferentes en Bolivia. Y entonces yo me decía, pero es que cuando hablamos de la nación panameña, pareciéramos que todos fuéramos monolíticos y todos fuéramos iguales. A es igual a el principio de identidad en lógica. Entonces, pareciera que como que todos somos iguales y no hay expresiones culturales diferentes. Entonces, por eso es que yo creo de que la verdad, esta situación es muy importante definirla porque no creo que podamos hablar de la nación panameña, sino posiblemente de las naciones panameñas, porque el solo hecho de que decíamos que hay una sola nación, ya estaríamos prácticamente invisibilizando al resto de las demás naciones. Bueno, aquí hay unos conceptos fundamentales y cambio histórico. Los conceptos fundamentales como Estado-revolución se vuelven indispensables para la comprensión de una comunidad política y lingüística. Son conceptos polémicos, pues distinguimos grupos que buscan imponer su significado. Este domingo nosotros vamos también a vivir un cambio histórico donde se está definiendo los destinos de este país y nosotros vamos a ver ahí cómo en ese caso particular, por ejemplo, el concepto de Estado, el concepto de revolución, adquiere una dimensión histórica totalmente distinta. Y por eso es que estos conceptos siempre están tensionados. Son conceptos que están variando con el tiempo, porque precisamente hay grupos de poder que tratan de imponerse, hay grupos de poder que tratan de mantener sus propios intereses y por eso es que los conceptos se tensionan, porque va a depender, por ejemplo, de qué grupo de poder llegue y construye una narrativa histórica de acuerdo a su propio beneficio. Por ejemplo, yo veía con, con mucha polémica una situación que se dio en España, y en Chile también se dio, en Chile y en España, con las dictaduras de Francisco Franco en España y de Augusto Pinochet en Chile. Y el concepto era que cuando se hablaba de la dictadura de Pinochet, el gobierno dijo que no se podía utilizar la palabra dictadura, que había que poner era régimen militar. No es lo mismo un régimen militar que una dictadura. Tienen connotaciones totalmente distintas. Y se impuso el gobierno chileno y por eso es que en los primeros textos que se leían, se veían en los centros escolares, hablaba de régimen militar y no de dictadura militar. Y lo mismo ocurrió en España, hubo todo un debate donde participaron una gran cantidad de historiadores. Sí decían que la República Española realmente era un régimen militar o una dictadura la que había habido en España. Como todos ustedes saben, España es un país que todavía nosotros no, yo la verdad todavía no entiendo qué es España, porque si para nosotros en Panamá es difícil decir que somos una nación y que podemos ser muchas naciones, como la nación Cuna, como la nación Emberá, como la nación Naso, en España ustedes saben que es un país, es un estado, pero no es una nación porque inclusive tiene naciones que quieren independizarse como la región de Cataluña o lo que es el País Vasco, que inclusive han luchado por la independencia y separación de España. Así es que
Eh, Les decía, todos estos conceptos de revolución-estado obviamente van cambiando con el tiempo. Eh, Cada concepto fundamental encierra un potencial histórico de transformación, ya que pueden adquirir nuevos significados y uso a lo largo del tiempo, adaptándose a los desafíos excepcionales de cada época. Esto lo hemos dicho en varias ocasiones. Todos los conceptos van adquiriendo significados distintos. Por ejemplo, el concepto de progreso, que Koselleck lo desarrolla muy bien en su diccionario de conceptos históricos. El concepto de progreso que desarrolló, por ejemplo, se desarrolló en la época de la ilustración, de la época ilustrada, no es el mismo concepto de progreso que tenemos actualmente, porque es un concepto que ha ido adquiriendo nuevas dimensiones históricas en la medida en que hay nuevas realidades y hay nuevas experiencias que nos permiten hablar de progreso. Así es que la tecnología, la ciencia y la tecnología, obviamente también modifican nuestro lenguaje, también modifican el sentido que nosotros le damos a las cosas y por tanto siempre los conceptos tienen potencialidades de estar cambiando permanentemente. La estructura temporal. Los conceptos fundamentales poseen una estructura temporal compleja. Bueno, ya lo hemos visto con estratos de significados pasados, usos presentes y expectativas de futuro que se entrelazan de formas diversas. La estructura temporal, el tiempo histórico, no es fácil tampoco definir el tiempo histórico, porque cuando hablamos, por ejemplo, de historia universal, ¿qué podemos nosotros entender por historia universal? O podemos tener es una suma de hechos históricos particulares que podemos hablar entonces de una historia total. O si entendemos entonces categorías estructurales como por ejemplo el capitalismo. Y entonces si pudiéramos definir entonces o temporalidad el tiempo histórico en este momento es el sistema por todo lo que hemos venido señalando. Bueno, hay algunas críticas y desarrollo a la historia conceptual. Contexto y discurso. Se ha criticado que el análisis de conceptos aislados ignora su integración en redes conceptuales y contexto de discurso más amplio. La historia conceptual debe atender a estos vínculos. Un análisis hermenéutico, compañeros, un análisis hermenéutico obviamente tiene que tener claro tres cosas a la hora de leer un texto histórico y también de analizar el discurso histórico. Una cosa es el texto, otra cosa es el contexto de lo que estamos leyendo, pero otra cosa es el pretexto que tiene el autor y que ha escrito el autor en ese texto que estamos leyendo. Entonces, para hacer un análisis hermenéutico de toda obra histórica, debemos entonces tomar el texto, el contexto y el pretexto, porque todo historiador, por más que se digan que trata de ser positivista o por más que se diga que trata de ser objetivo, siempre hay una narrativa del autor en su obra histórica. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Fuentes simbólicas. Además de los textos escritos, se ha propuesto incluir en el análisis otras fuentes simbólicas como imágenes y representaciones que también plasman significados históricos. Claro que sí. Yo siempre me he preguntado qué llevó al presidente Belisario Porras a construir un monumento como el monumento a Vasco Núñez de Balboa, ahí en la cinta costera. ¿Qué motivó a Vasco Núñez de Balboa? Sabemos que en el año 1920 se cumplía un aniversario de, de prácticamente la fundación de Panamá, 1519, pero se develó en 1920, pero se hizo en honor a a la conmemoración de estos eventos históricos. Y siempre me he preguntado por qué razón fue Belisario Porras el que construyó este monumento ahí en esa área. Y me decía un compañero
que eso se debió a que Belisario Porras se consideraba el nuevo Vasco Núñez de Balboa. Él era un nuevo aventurero, un nuevo conquistador de la historia panameña. Y es una explicación que yo le veo algo de sentido, porque ustedes saben que siempre la gente ha tratado de inmortalizar su figura y él quería ser como el nuevo emprendedor de la nación panameña o del Estado panameño. Y por eso es que los monumentos, como por ejemplo, no sé si han visto una gran cantidad de monumentos que están derribando en Ucrania a raíz del conflicto con Rusia. Hemos visto de que los monumentos que reconocían eh, el sacrificio de los soldados rusos combatiendo a los alemanes, al nazismo alemán, hoy son derrumbados. Quiere decir que se adquieren nuevas formas simbólicas de todos esos hechos que han venido acaeciendo. Aporía permanente. Existe una aporía fundamental. La historia siempre contiene más o menos lo que puede expresarse conceptualmente y el lenguaje siempre dice más o menos de lo que hay en la realidad histórica. Como le dije, Luis Althusser decía que los conceptos son bombas, los conceptos son venenos, un concepto tiene múltiples acepciones y va a depender de cuál es la definición o cuál va a ser la acepción que le demos nosotros a esos conceptos. Bueno, este era un proyecto de historia conceptual. Esta lectura yo se las mandé a ustedes en el día lunes que no pude estar presente en la, en la presentación. Yo se los mandé, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Pero bueno, estos son los proyectos que tenía COSELET muy importantes. Y le decía que COSELET tuvo que combatir prácticamente con otras corrientes historiográficas como el historicismo, que era muy fuerte en Alemania. Y bueno, aquí la importancia de todo esto es que los conceptos con COSELET adquieren una dimensión política y social contextualizada y cargada de mucha experiencia. Hasta el siglo XVIII, términos como Estado y estamento tenían un significado similar, refiriéndose a la estructura social plural y jurídicamente heterogénea del Sacro Imperio Romano Germánico. A finales del siglo XVIII, conceptos como Estado se transformaron en singulares colectivos, adquiriendo un carácter normativo y proyectando un futuro político y social unificado. Esto era lo que le decía de que ya es difícil hablar de historia universal. No eran los libros, por ejemplo, que veíamos por ejemplo, Miguel Ángel Martín, que tenía un libro de historia universal, porque el término de historia universal es tan amplio que se pierde lo singular dentro del universal. Y obviamente esto lo que trae como consecuencia también es que hay conceptos controvertidos. Eh, los nuevos conceptos fundamentales se volvían polémicos, pues distintos grupos buscan imponer su propia visión de Estado, nación o revolución. Entonces, esta es una tarea fundamental porque era lo que le decía, que los conceptos no son neutrales, los conceptos tienen una carga simbólica y tienen una carga ideológica. Y si yo leo un texto o me leo un libro, recuerden que les manifesté que para analizar un libro hay que tener en cuenta el texto, el contexto y el pretexto. Entonces, en una definición de este tipo, sencillamente los conceptos eh, se imponen desde una perspectiva de un grupo de poder que está ejerciendo el poder público y que le da su propia definición de qué es nación, qué es revolución y qué es Estado. Por ejemplo, yo no puedo hablar lo mismo del Estado cubano antes de 1959 y no es lo mismo el Estado cubano después del año 1959. Entonces, obviamente que cada grupo va a imponer una definición de cada uno de estos conceptos que son muy relevantes. Bueno, aquí solamente les quise poner brevemente, por ejemplo, conceptos que
Porque inclusive el término concepto también lo define Kosellev en esto, élite, aristocracia, grupos selectos de poder, parecen ser conceptos que están, son conceptos políticos internacionales, pero varían también de acuerdo a cada una de las regiones donde está, porque por ejemplo, élite, yo no sé de repente qué concepción de élite pueden tener los norteamericanos o por ejemplo los haitianos, o el concepto de revolución, cómo lo entienden, por ejemplo, los cubanos, o cómo lo entienden, por ejemplo, los nicaragüenses. Y bueno, eh, es una realidad de que estos conceptos, insisto, no son, no son estáticos, siempre están en constante transformación. Bueno, ya finalmente, esta reflexión metodológica, la historia conceptual, no se limita a analizar el lenguaje como un reflejo de la realidad, sino que considera un factor constitutivo de la misma, exigiendo una constante reflexión sobre el estatus lingüístico de la investigación histórica. Nosotros, a los historiadores, se nos critica mucho de que nosotros no hacemos teoría histórica, que lo que hacemos es una especie de recopilación de hechos y no hacemos teoría histórica. Hay alguien que me decía por ahí, le escuché a un historiador mexicano, que no hay nada más práctico, no hay nada más práctico eh, que la teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría. Creo que así era más o menos que decía este historiador por lo menos. Porque la gente, los historiadores por lo general se limitan a ver el objeto de estudio, como se dice que debemos actuar de manera objetiva, entonces pareciera ser que vemos solamente el dato o el hecho y hacemos una descripción. Y no hay teorización del hecho histórico. No hay una teorización de la realidad histórica. Y bueno, esto de la interdisciplinaridad es vital porque es el estudio de la evolución de los conceptos que requieren un enfoque interdisciplinar que integre perspectivas de diversas disciplinas como el derecho, la filosofía, la teología o la economía. Bueno, yo aquí sí difiero de Kosellev, por lo que le dije anteriormente, porque yo creo que lo inter, transdisciplinario y multidisciplinario realmente deberá ser unidisciplinar. Y aquí sí difiero un poco con Kosellev en ver las cosas de diferentes perspectivas, pero algo que debe unificarlas y me parece que tiene que ser una metodología unidisciplinar. Y bueno, esto de la aporía permanente existe una tensión irresoluble entre el lenguaje y la realidad histórica, pues la historia siempre contiene más o menos de lo que puede expresarse conceptualmente y el lenguaje siempre dice más o menos lo que hay en la realidad. Eh, en toda investigación histórica, ahora bien, si nosotros decimos que no hay nada más práctico que una buena teoría, también se me pudiera criticar que si la teoría lo explica de todo, entonces ¿para qué hacer investigación histórica? Como que también no tendría sentido, como que hay una especie de dicotomía. Si realmente los historiadores utilizamos teoría a la hora de hacer historia, o sencillamente nos dedicamos a la investigación histórica y al estudio del hecho sin agregarle ningún tipo de teoría histórica. Así que bueno, compañeros, más o menos así, de manera muy rápida, porque sé que, y muy apenado con ustedes, porque sé que muchos de ustedes tenían compromiso y están haciendo este sacrificio por mi situación, y la verdad todavía estoy en una situación un poco media complicada, pero mucho mejor que la semana pasada. Así es que abro este espacio para cualquier pregunta, cualquier interrogante que ustedes quieran hacerme sobre estos libros de Reinhard Koselleck, que son 7 tomos. Entiendo que el 7º tomo de la historia conceptual todavía está en alemán, no se ha traducido al español. Los 6 primeros tomos sí. Yo estoy haciendo un ahorrito para ver si me los mando a comprar por Amazon, ya que estos libros lamentablemente no llegan a las librerías nuestras. Así que yo estoy haciendo un pequeño ahorrito para ver si mando a comprar por lo menos los 6 tomos que sí están en España, ya los busqué, y que sí están en español y se pueden comprar por Amazon. Así que estoy haciendo un ahorrito porque sale bastante
bastante caro la compra de estos libros. Así que, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto estamos para responder. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿No hay preguntas? Tengo yo que abrir el micrófono, lo que no estoy seguro. Déjeme ver si no, en Estimado el chat. profesor, eh, sí, Compañero Juan España, compañero nuestro del Departamento de Filosofía, me dice que no tiene preguntas. Bueno, compañero, si no tienen preguntas, yo solamente le diría que, bueno, que es importante a la hora de nosotros de narrar la historia. Yo no sé cuántos, nosotros siempre por lo general escribimos un pequeño artículo, algún artículo de periódico, artículo para una revista, y ojalá, bueno, podamos algún día escribir un libro propio. Y lo importante es que nosotros podamos entender de que, y yo así lo creo, la historia, lamentablemente, no creo que haya neutralidad en la escritura y en la narrativa histórica. Como decía Hayden White, sencillamente la historia es una narrativa. Y en las narrativas siempre hay gran carga, una gran carga semántica y sobre todo ideológica a la hora de definir la ciencia de la historia. Así es que en ese sentido, yo también me adhiero a esa corriente eh, porque, por ejemplo, ¿qué libro yo pudiera decir que es neutral? Cossele, por ejemplo, que escribió sobre la Segunda Guerra Mundial y él fue actor y sujeto de ese proceso histórico. ¿Cómo Cossele no va a estar cargado de esa experiencia que ya hemos visto aquí en esta lectura? ¿Cómo Cossele no va a escribir cierta tendencia si él fue artífice y fue uno de los sujetos que participó en la Segunda Guerra Mundial? Así es que la conclusión que he tenido en estos años de servicio es que no se puede escribir supuestamente, objetivamente, tal como ocurre en el campo de las ciencias naturales. El campo de las ciencias sociales, precisamente, como son ciencias del espíritu, siempre tiene esa carga humana, esa carga ideológica que nosotros le transmitimos a la hora de narrar y escribir los hechos históricos. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo escribir un libro sobre eh, lo que fue la invasión norteamericana el 20 de diciembre del año 1989? Yo obviamente tengo una posición muy definida con respecto a ese hecho. Y a la hora de escribir cualquier tema sobre ese periodo, obviamente que va preñada y va cargada de mi apreciación que viví los hechos y vi a la gente muerta. Entonces, ¿dónde realmente puede objetivizarse la historia? Si yo tengo una experiencia que me ha definido en relación con el hecho histórico. Así es que, bueno, compañeros, más o menos era lo que les quería decir. No sé, bueno, si no hay preguntas, compañeros, les agradezco infinitamente porque les dije que iba a hablar una hora, son las 2:56, dije que iba a hablar solamente una hora. Le agradezco infinitamente, de verdad que he estado muy enredado y bueno, le agradezco ese tiempo que me han brindado todos ustedes el día de hoy. Que pasen excelente tarde, jóvenes. Y recuerden que el próximo taller corresponde al mes de mayo. Todavía no, por ahí está la fecha. Yo creo que a todos le compartí el documento donde están establecidas las fechas del mes de mayo. Así que, compañeros, bueno, que pasen excelente tarde y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Diógenes, tú has sido excelente. No hay pregunta. Gracias, gracias. gracias, estimado. Nos vemos entonces en la próxima, profesor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Saludos. Sí, gracias a todos.